El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes sean, pues, perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La situación del rey Ahab, un rey puesto por mandato de Dios para gobernar a Israel, sobre todo el reino del norte. Sus más de 30 años de gobierno y todo lo que él impulsó desde su reinado, desde el nivel político en el que se encontraba, ante la situación del profeta Elías, que constantemente estuvo denunciando sus errores, sus barbaridades, y por efecto de esto al profeta le tocó vivir la persecución de parte del rey Ahab y de su esposa, una reina pervertida que llevó también a dañar el corazón del rey. Pues nos lleva a pensar en todo lo que nosotros vivimos. Algún escritor decía por ahí que quien no reconoce la historia, o quien no la conoce más bien, está condenado a repetir sus errores. Hay hechos históricos que la palabra de Dios nos cuenta, y dice San Pablo en la carta a los Corintios que todo lo que vivió Israel en su desarrollo histórico se vuelve un espejo para que nosotros no cometamos y caigamos en los mismos errores que cayó Israel, que cayeron muchos de nuestros hermanos los judíos. El mismo Evangelio trata de ser muy honesto y muy sincero, sobre todo los evangelistas, cuando nos cuentan la biografía de Jesús y cómo se desarrolló el ministerio de Jesús entre aceptaciones y no aceptaciones, entre errores, pero también en luces muy grandes, para que el mismo Evangelio nos sirva a nosotros como espejo y no cometamos los mismos errores y vivamos en la bondad en la que Dios quiere que vivamos. Hoy precisamente el profeta Elías se presenta de nuevo ante el rey por mandato de Dios, y el saludo del rey es: ¿a qué has venido, enemigo mío? ¿Por qué Elías se ha convertido en un enemigo del rey? Elías se ha convertido en un enemigo del rey porque Elías no ha estado dispuesto a lo que han hecho los otros profetas. Fueron muchísimos los profetas que se vendieron a los gustos del rey, y a pesar de que habían recibido el carisma de la profecía, de que habían sido escogidos y ungidos por Dios, se pervirtieron al estilo de Judas
y prefirieron serle fiel al rey para que no los persiguiera, para que no los incomodase, para que no los molestase, y se perdieron con el rey. Precisamente la acusación que está dirigiendo el Señor hacia Joab es de asesino, de ladrón y de pervertidor de la nación. Y son culpas que se le han ido acumulando, y como el pueblo también se dejó pervertir con él, también su descendencia será castigada. Es que el amor no pasa por alto el error. Hoy nos exigen una caridad y un amor que pasen por alto el error, que pasen por alto la mentira, pero eso no puede ser posible en la vida cristiana. No es posible dentro del amor caritativo, el amor verdadero. Hay personas que desconocen, católicos, que desconocen la postura y la enseñanza de la Iglesia. A mí me impacta mucho la Constitución Pastoral Gaudium et Spes cuando habla del respeto por la dignidad de la persona humana, tal y como nos lo está enseñando el Evangelio hoy. Porque nosotros tenemos que amar a la persona tal y como la ama el Señor. Respetar a la persona, así se manifieste como contraria o como enemigo, hay que amarlos. Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre injustos e injustos. Pero ¿qué pasa? Que no todos están dispuestos a recibir los efectos del sol. Hay gente que se le vive escondiendo al sol continuamente y no quiere que los rayos del sol le toquen. Y así hay gente también, y hay cristianos que se viven escondiendo al amor de Dios y se cierran a recibir su amor. El hecho de que Dios nos ame, el hecho de que Dios brille, su amor brille todos los días, cada segundo, cada instante, cada momento para nosotros, no significa que todos estamos correspondiendo a ese amor. Y eso es evidente, lo vemos dentro de la realidad de nuestra iglesia. Hay gente que hace alarde, Padre, es que Dios me ama tanto, mire, me ha dado esto, y hace una lista inmensa de todo lo que Dios le ha regalado. Y eso no está mal, está bien. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo está siendo mi respuesta al amor del Señor? Miren, el rey Ahab, en sus 30 años de mandato, ¿saben qué hizo el Señor? A pesar de que había empezado mal y había empezado siendo un infiel, Dios no dejó de derramar bondad sobre él. Es verdad que en Israel hubo sequía, no cayó agua durante varios años, pero lo hizo Dios en el inmenso amor que tenía con él, a ver si el rey se arrepentía y entendía estos signos y se daba cuenta que le estaba hablando y lo estaba llamando al arrepentimiento, pero el rey no lo quiso leer así. De hecho, hubo escasez de agua y por la oración del profeta volvió el agua. Dios hizo llover aún sobre la injusticia de este hombre, sobre su corazón injusto, a ver si se convertía, pero no quiso convertirse. Después, Dios también lo favorece cuando se va a enfrentar contra las tropas de Aram y el rey de Aram, contra los arameos. Y a través de otro profeta le dice, te los voy a entregar, los voy a poner en tus manos. Como un sol, con un amor, le muestra que está con él, pero que ese amor se lo está manifestando para llamarlo a la conversión. Y le entrega el reino de Harán y pone en sus propias manos al rey de Harán. Dios no deja de bendecirlo, Dios no deja de amarlo, Dios no deja de mostrarle que lo quiere para él. Pero el rey tampoco más endurece su corazón y no entiende que Dios lo está llamando a la conversión. Hay tantos signos en nuestra vida que nos llaman a la conversión, que nos llaman pero nos ufanamos, no, es que Dios me ama, Dios me dio este regalo, pero yo ¿qué estoy haciendo por él? No me estoy dando cuenta que Dios me está llamando a la conversión, que Dios no está tolerando mi error, que Dios no está aceptando mi maldad y lo único que está haciendo con esos signos es decirme, arrepiéntete, conviértete, mira que estás obrando mal. Hoy hay cristianos que les fastidia la denuncia, les incomoda la verdad. Si de pronto apareciera un profeta por ahí que le dijera, es que eres un santo y estás haciendo las cosas correctas, sí, es Dios que me está hablando.
Y eso hacían los falsos profetas, eso hacían con Ahab. Vayan, lean la historia de Ahab para que vean que había una cantidad de falsos profetas alrededor de su reino y le decían que había paz donde no la había y que Dios estaba contento con su acción sin que Dios estuviera contento. A eso se enfrentaron los reyes y ellos escogían. Por ejemplo, Miqueas fue un profeta fastidioso para el rey. ¿Y saben qué hacía el rey? Dice, voy a buscarme un profeta que sí me diga la verdad. ¿Y saben cuál era el profeta que le decía la verdad al rey? Los que hablaban de acuerdo a lo que el rey quería escuchar. Pero como Miqueas le denunciaba y le decía la verdad y le decía que no estaba haciendo las cosas correctas y que se estaba pervirtiendo y que si no se convertía le iba a ir muy mal, entonces Miqueas se convirtió en un enemigo del rey. Y a ese profeta yo no lo quiero escuchar porque ese no es de Dios. Eso se dio, en la historia de Israel se dio. Y en nuestra historia se da. Hay gente que le encanta las revelaciones privadas, pero no todas, ¿sí? Le encantan las revelaciones privadas que los estén halagando, ¿sí? Que les digan es que la Virgen está feliz contigo, es que tú eres un santo, es que tú eres lo más perfecto, tú eres lo más grande. Eso les encanta. Pero si alguna revelación trae por ahí, esto que trae hoy la oración colecta tan impactante, ¿sí? El Señor que saca a la luz todo lo que está oculto, la verdadera profecía, lo que saca a la luz es lo que está oculto, escondido, la perversión de muchos corazones, la hipocresía, la mentira, el engaño, la falsedad de corazones que no han vivido en la verdad de Dios. Porque esa es la verdad. Y para eso es el sol. Es que el sol, ¿por qué les fastidia a muchos el sol? ¿Sí? Porque es que el sol también calienta, pero también quema. ¿Sí? Y entonces cuando quema, ay sí no, mejor. ¿Sí? Es la verdad en la que vivimos nosotros, en la que se desarrolla nuestra historia humana. A mí cada vez me impresiono con lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos 3 años, en la forma en que Dios se está manifestando. Y es providencial, a mí me da mucha paz, mucha alegría lo que está pasando y me llena muchísimo de esperanza. Porque esto que pedía la iglesia, pedíamos con la iglesia en la oración colecta, ¿qué está haciendo Dios? Dice que está poniendo al descubierto todos los propósitos. Eso está pasando en la iglesia. Están saliendo a la luz los propósitos escondidos que no son tan buenos de muchos. Y dice, a quien ningún secreto se oculta. Miren, Dios es tan bueno que ¿saben por qué no levanta el tapete de una? Porque no lo soportaríamos. Porque no estamos preparados para ver la verdad de muchos engaños y de muchas mentiras. ¿Saben qué está haciendo Dios en estos últimos años? Cogió y destapó una esquinita del tapete para que viéramos. Y muchos estamos asustados porque levantó la esquinita del tapete. ¡Ja! Y si vemos todo lo que hay debajo de la enfalma, ¿ustedes creen que qué es la iluminación de conciencia? Va a levantar el tapete, lo va a levantar todo para que lo veamos. Pero Él es tan bueno, tan paciente, tan misericordioso. Él sí sabe las consecuencias que eso puede traer si levantara el tapete de una vez ahorita. Él sí sabe. Porque es que cuando el Señor nos pone a flor de piel nuestra mentira y nuestro engaño, nos escandaliza. Y hay gente que está entrando en estos momentos en desequilibrios mentales. Miren, los consultorios psiquiátricos hoy están así. Los psicólogos no dan abasto. La cantidad de gente que se está suicidando es cada vez en los niveles más altos. Y hoy en nuestro país, es que no aprendemos de la historia. No aprendemos. Católicos cristianos, Dios mío, apostándole a la misma perversión de Ahab. A la misma perversión de Ahab. Eso es lo terrible de todo esto. Y por mucho que se les diga, que tú les muestres, que la iglesia les muestre, nada, no quieren. El nivel del engaño, el nivel de mentira, el nivel de error hoy es altísimo.
Con razón el Papa Benedicto XVI nos lo advirtió, pero nadie hace caso. Son muy pocos. Y la gente cree, ¡ay, tan bonitas las palabras del Papa! Ya. 2005. Se está imponiendo una dictadura del relativismo. ¿Saben qué es el relativismo? El relativismo presenta la mentira como verdad. Eso es lo grave del relativismo. Y es muy difícil identificarla, porque de repente te dice las cosas tan bonitas y por allá, sí, en un párrafo de 5 renglones, te mete chiquitica la mentira y tú no te das cuenta. Pero esa mentira va a afectar, va a tener efectos terribles posteriormente. Esa chiquitica, esa que aceptaste, esa que te metieron ahí. Miren, doloroso en nuestro país lo que está pasando estos días. Uno de los candidatos tratando ofensivamente a la Virgen. Y nosotros haciendo los primeros sábados reparadores de mes por las ofensas que recibe la Virgen en el dogma de su virginidad perpetua, de la limpieza perpetua, de su cuerpo, de su alma. Nosotros los católicos defendemos que la Virgen es pura, limpia, santa, que no tiene ningún margen de error y de pecado. Pero a la gente eso no le importa. ¿Sabe qué le importa a la gente? El bolsillo. Eso le está importando a muchos colombianos. Y ofensas contra nuestra madre. Aquí hacemos los primeros sábados reparadores de mes. Una de las ofensas que Cristo pide que se repare contra la Virgen es su virginidad perpetua. Y tratando a la Virgen de cualquier manera. ¿Qué pensamos los católicos? Aquí lo hacemos, primeros sábados reparadores de mes. 5 sábados que pide Jesús, le pidió a Sor Lucía, para reparar las ofensas al corazón de la Virgen. Menos mal, esto no es un invento mío. Ayer hubo un acto de desagravio de una persona que ha estado en campaña política, porque es real lo que está pasando. Pero los católicos, nada. Es tremendo lo que está pasando. Miren, la gente hoy en Colombia le está creyendo más a la opinión pública que a la Constitución. Que a la Constitución. ¿Saben hacia dónde tiene que ir dirigida nuestra corresponsabilidad ciudadana? A lo que nos diga la Constitución. Pero la gente no le cree a la Constitución. La gente le cree, si es un padrecito por ahí famoso y dice cosas, le cree. Si es alguien que tiene buen margen en las redes sociales, le cree. Opinión pública, se llama eso. Y como eso pulula hoy en las redes sociales, así estamos, negociando los principios morales, negociando la verdad de nuestra fe. Bueno, que lo haga alguien que no es católico y cristiano, pues bueno, allá. Pero es que ¿saben qué es lo más tremendo? Que ni siquiera hay más verdad en mucha gente que no es confesional y lo sabe, ¿sí? No son confesionales cristianos ni católicos y lo ven con mayor claridad que muchos de nosotros. Así estamos, pero es que el Señor nos lo viene anunciando ya desde el principio. Miren, les voy a leer, esto es magisterio de la iglesia, no es el Padre Omar, a mí no me tienen que hacer caso. Al único que le tienen que hacer caso es al Señor, a su palabra, a la iglesia, a la Santa Madre Iglesia. A nadie más. Nuestra amada iglesia, que ha sido un testigo fiel, un testigo valiente, hasta el punto que le ha tocado pagar con sangre y con vida la fidelidad al Señor. A ella tenemos que creerle. Estoy en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte. Dice, la enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas, ¿sí? Y hoy el Señor nos está pidiendo amar a nuestros enemigos, ¿sí? En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vemos como ante el arrepentimiento y la conversión del rey Acab, ¿qué hace Dios? Lo perdona. Pero a los otros descendientes no los va a perdonar porque no se arrepintieron. Si se arrepienten, los perdona. Ahí está el perdón y ahí está el amor y la misericordia del Señor, y borrón y cuenta nueva. Y Dios hace nuevas todas.
si hay arrepentimiento y si hay conversión. Pero si seguimos duros, ¿sí? Si seguimos ahí encerrados, encasillados en el error, porque es mi posición, porque yo lo pienso así, porque no estoy dispuesto a bajarme de acá, si seguimos en la soberbia, podemos perdernos la gracia del Señor. Entonces el Señor exige el perdón a las ofensas y Él la da y nos da testimonio de eso. ¿Cómo perdona a quien se arrepiente? Hoy el Señor perdona al rey Ahab porque se arrepiente. ¿Qué hizo? Se vistió de saco. Lo que la Virgen ha pedido estos últimos tiempos, penitencia, sacrificio. Se vistió de saco, se quitó todos los lujos, se vistió de sobriedad, renunció a todo y se vistió de saco. Eso significa vestirse de saco, que se desvinculó de todos los bienes del mundo, del pecado, de los placeres, se vistió de saco. Y hizo ayuno y penitencia. Y Dios escuchó su súplica, su petición y lo perdonó. La gente quiere que el Señor nos perdone, sí, pero para seguir siguiendo en el mismo pecado. No, hay que hacer desagravios, hay que hacer reparación, hay que pedir perdón, hay que renunciar a la maldad, al mundo. Si no, no funciona así. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. Y nos cita el Evangelio de hoy, Mateo 5, 43, 44. El amor hay que extenderlo a todos los enemigos y a quien esté arrepentido y a quien quiera cambiar, pero que de verdad quiera cambiar, hay que darle el perdón, ¿sí? A todos. Es que el perdón tiene que estar anticipado en nosotros los cristianos, ¿sí? Siempre tiene que estar ahí listo para llegar. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto a persona. Nosotros no podemos odiar a ninguna persona. Por eso les decía, el perdón tiene que estar anticipado. Tenemos que estar dispuestos a perdonar a quien quiera verdaderamente arrepentirse y quiera cambiar. Oigan lo que sigue acá. En cuanto a persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Nosotros no podemos renunciar a odiar el mal. Hay que aborrecerlo, odiarlo, es fastidioso. De hecho, San Ignacio de Loyola tiene dentro de los ejercicios una meditaciones muy prolongadas del pecado, porque el pecado hay que cogerle fastidio, pero fastidio con todas las fuerzas del ser, porque lo que hace el pecado es terrible, es dañino, es desastroso. El hecho de que el Señor nos pida amor a los enemigos no significa que tenemos que aceptar el pecado. Eso no se acepta. Y la Iglesia es clara en esto, muy clara. Por eso nosotros, ahorita en vísperas de la gente anda confundida en Colombia. Padre, entonces esto, Padre, es que si entonces las cosas así son así, entonces 2 más 3 es 7. Así está el relativismo hoy, cuando 2 más 3 es 5, y ya, y punto. Pero Padre, entonces si las cosas son así, ¿por qué? Porque se defiende la vida, porque decimos no al aborto, porque decimos no a la eutanasia, porque decimos no a la ideología en tu género. Padre, entonces 2 más 3 es 7. Eso es puro relativismo puro, real. Eso es una mentira, unas analogías de la gente que no tienen lógica. ¿Quién dijo que 2 más 3 es 7? 2 más 3 no es 7, pero ya hay gente que lo cree que sí. Y se cierra y dice que sí. Porque ellos piensan, hoy ya cada uno tiene su propia verdad. Los griegos, sobre todo Sócrates, le tocó luchar con un movimiento relativista hasta donde ya no más, que eran los sofistas. Los sofistas tenían una capacidad demagógica tan tremenda que utilizaban un discurso que la gente quedaba así como embobada, ¿sí? Y Sócrates con el método mayéutico les iba destruyendo todos esos sofismas, tanto que a Sócrates lo mataron. Sócrates murió asesinado por eso, por llevar a la gente a la verdad. Comenzó a llevar los jóvenes a la verdad y los cuestionaba, y Sócrates los dejaba intranquilos, porque cuando les hacía las reflexiones ellos se daban cuenta que les estaban mintiendo. ¿Cómo así? O sea, nos metieron todo esto. Entonces los jóvenes quedaban confundidos y se iban detrás de Sócrates a preguntarle.
¿Y qué hicieron? Comenzaron a perseguir a Sócrates hasta el punto que lo condenaron a la cicuta. ¿Sí? Y le decían: Sócrates, si tú renuncias a esas posturas que tienes y a enseñar esas posturas, te perdonamos la vida y no te matamos. Di que todo eso que tú has enseñado no es verdad, no es cierto. Dilo y ya, y salvas tu vida. Y dijo: yo voy a ser leal a la verdad. Decir eso sería traicionar la verdad, y yo no voy a traicionar la verdad. Miren, la verdad hoy se está convirtiendo, la verdad de Dios, del Evangelio, se está convirtiendo en una antorcha bien encendida que está entrando en las conciencias y las está quemando así, pero las está poniendo a arder, ¿sí? Porque muchas conciencias están oscurecidas, mal formadas. Y por eso la gente, ¿qué está pasando con la iluminación de conciencia? Esto ya se está desarrollando, ya. La gente no está soportando. Y eso que apenas levantaron la esquinita del tapete. Y no, eso que, Padre, que venga la iluminación de conciencia rápido. Si levantan el tapete entero. ¡Ja! Ya esto va en curso, pero así, poquitico, porque el Señor es muy bueno, por su paciencia amorosa, por su inmensa misericordia. Entonces la verdad hoy, ¿por qué Joab no toleró a Elías? No lo toleró, lo persiguió, lo tuvo que expulsar, lo expulsó de su reino. A Elías le tocaba andar escondido, porque le fastidiaba, le incomodaba. Cada que Elías hablaba, cada que lo veía, era una incomodidad en su conciencia, lo hacía estremecer, ¿sí? Es que enfrentarse contra la conciencia, eso es terrible. Quien se pone a pelear contra la conciencia termina desquiciado, ¿sí? En cambio, el que es humilde, por eso Joab termina arrepintiéndose y tiene su beneficio. La mejor forma de tener tranquila la conciencia es convirtiéndonos al Señor. Si no nos convertimos, ella nos va, y pelear contra la conciencia, perdemos, terminamos muy mal. Que se pone a pelear contra la verdad de la conciencia termina mal. Entonces, pidámosle al Señor que en estos tiempos nos dé mucha humildad. Su amor es muy grande, ¿sí? Y si ese sol nos quema, porque pues dejémonos quemar, que lo que Él quema después lo organiza muy bien organizado. Dichoso a quien Dios hiere, porque cuando Él hiere, Él mismo venda la herida, la sana. Y las heridas que el Señor venda y sana son heridas que quedan perfectamente sanas, como si nada hubiera pasado, porque Él hace nuevas todas las cosas. Que la Virgen Santísima nos ayude, especialmente a los colombianos. Hay tanta confusión. A mí me da mucho pesar, mucha compasión hoy de muchos colombianos, luchando incluso contra su misma conciencia, por cuidar cosas materiales, temporales. ¡Qué pesar! Y tenemos que unirnos en súplica, en plegaria, porque eso luego tendrá consecuencias. Miren lo de Joab, 30, 20 años después, tiene sus consecuencias. Para que no le echemos después la culpa a Dios, ¿sí? Dios nos la ha estado advirtiendo. Después en 15 o 10 años no digamos: ¡ay, Dios, ¿dónde estás? No, ¿dónde estás? No, ¿qué hiciste tú atrás? ¿Qué hiciste atrás? La gente hoy está confundida. Dios, ¿qué hice yo hace 10 años, 15 años atrás? Dice San Pablo a Timoteo: si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. ¿Sí? Pero si lo negamos, Él también nos negará. Esa es una verdad infranqueable. Si le somos infieles al Señor. Hoy los colombianos estamos siendo puestos a prueba. Y el Señor lo está permitiendo. A ver a quién le vamos a ser fieles. Sí. Si a Dios y a sus mandamientos y a su verdad, o si preferimos serle fieles a nuestros gustos, nuestros quereres, lo que nosotros pensamos. Entonces, ojo, no es que 2 más 3 sean 7, 2 más 3 son 5, ¿sí? Y esa es la operación matemática resuelta en cualquier parte de la historia humana y de la realidad humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.